Bien, arreglando problemas de audio. Hoy no vamos a tener problemas de transmisión. Resolvimos eso con el Wi-Fi. Decía que hoy toca la segunda epístola del apóstol, el segundo capítulo de la epístola de los Efesios. Efesios es una de las 4 cartas que Pablo escribe en la prisión en Roma. Si lo quieren ver en el momento, terminando el libro de los Hechos, capítulo 28 de Hechos, van a ver ahí al final de Hechos de los Apóstoles que dice: y Pablo estuvo 2 años completos en una casa alquilada. Ese es el momento en que Pablo escribe Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Esa es la última que estudiaremos de ese grupito. Así que vamos a ir adelante. Les estaba anunciando algunos que queremos compartir con ustedes esta noche, cómo surgieron los capítulos y los versículos, porque me hace falta explicar algo ahí del texto. Y seguimos adelante entonces con el estudio de Efesios capítulo 2. Epístola carcelaria, casi se puede decir tercer capítulo de las epístolas carcelarias. Primero fue Colosenses, Filipenses, Colosenses y ahora Efesios. Efesios, habíamos dicho en el primer capítulo que era una epístola muy doctrinal. Como en Colosenses aparece un momento que Pablo dice: la epístola de la Odisea, que se lea ahí por ustedes y ustedes lean la de ustedes a la de la Odisea. Algunos han llegado a creer que la epístola de la Odisea era Efesios, que tiene menos saludos y que parece más bien una epístola circular. Bueno, dicho eso, no se puede asegurar, pero lo cierto es que está en el canon, es una epístola reconocida del apóstol Pablo y tiene una enseñanza extraordinaria. En el primer capítulo habíamos visto las bendiciones espirituales de Cristo para nosotros. Decía Pablo, parece que estaba pensando en el pueblo de Israel. Para ustedes, a partir del versículo 13, el plan de nosotros y el plan de ustedes es diferente. El de nosotros fuimos escogidos, adoptados, llamados. Efectivamente el Señor escogió a los apóstoles. En el caso de vosotros, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Es decir, que ya el plan con el mundo en general, gentil y los otros, ya fueron por la predicación. Lo primero, los apóstoles fueron escogidos por el Señor. Y él pide en el primer capítulo que les dé espíritu de sabiduría, de poder, de conocimiento, para que ellos puedan aprobar lo mejor en sus vidas. Ahora, abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios 2 tiene un contenido doctrinal extraordinario, bellísimo. Pero antes de que lleguemos ahí, quiero decirles por qué traje a colación cómo surgieron los versículos, los capítulos de versículos. Porque Efesios empieza, el capítulo 2, empieza con I y él. Imagínense ustedes que de pronto yo esté hablando con uno de ustedes por primera vez, me saluda y cuando lo saludo le digo: también eso no fue muy bueno. Entonces dice: ¿qué cosa estás diciendo? No te entiendo. También es que hay algo que está diciéndose anteriormente, lo mismo que pasa con mí, una conjunción copulativa. ¿Por qué viene el I y él os dio vida? ¿De dónde empieza esta explicación? ¿Quién es él? ¿Y cuándo surge esto? ¿Y por qué en el capítulo 2 empieza de esa manera tan continuada? Bueno, entonces antes de meternos aquí, quiero leerles algunos datos que saqué, y es que algunas porciones de la palabra de Dios fueron primero escritas en piedra, como los 10 mandamientos. Después surgió los rollos de papiro o pergamino. El manuscrito conocido más remoto está en la cautividad de Babilonia en 586 a.C. El papiro fue original de Egipto,
la fabricación de este supositorio se realizaba cortando un tallo, se introducía en agua, se le quitaba la corteza, en fin, se iban apretando y después se hacía con apretadera y exprimiendo y alargando una hoja que se hacía largo, se iba pegando y después se enrollaba. Durante el tiempo que fueron escritas las distintas secciones del Nuevo Testamento, continuaba el uso de escribir sobre rollos de papiro. Después surgió el pergamino, que más bien vegetal era animal, con pieles de animales. Surgió en Pérgamo, de aquí el pergamino, donde había muchas producciones de pieles, y entonces el pergamino surgió como una alternativa del papiro. Según Plinio el Viejo, el rey Ptolomeo de Egipto tenía una guerra con el soberano de Pérgamo y estaban luchando por el dominio de la fábrica de estas cosas. Uno de los rollos encontrados en las cuevas del Qumran en 1947 contenía el libro del profeta Isaías, considerado por los expertos fue hecha en el siglo I, tenía 25 centímetros. Si tuviera una lienza, Poppy, una lienza que está allí, una lienza, 25 centímetros de alto y 7 metros y 30 centímetros de largo. Ese era el rollo de Isaías. Recuérdese que normalmente 25 centímetros, yo creo que sería más o menos así, más o menos. Entonces, pero 7 metros de largo, y eso se iba escribiendo, tenían una exquisitez para traducir, para trasladar de un pergamino a otro. Esto está en pulgadas, centímetros, 12 pulgadas, que viene a ser, más o menos, sí, por aquí, más o menos, y largo por ahí para allá. Pero yo no tenía el conocimiento cuando estaba en el curso este último año pasado, estudiando Fort Worth. Cayó en mis manos el libro que ustedes pueden comprar por $9, $10, de Josh McDowell, que se llama Inspirada por Dios. Josh McDowell siempre fue un apologista, muy bueno, escritor de infinidad de libros como Más que un carpintero, Lo bueno y lo malo, veredicto que lleva, o sea, verdad o conocimiento que lleva un veredicto, en fin, no me acuerdo bien el título, y muchísimo más. Está en infinidad de universidades, pero yo no lo conocía como un hombre erudito en materia de arqueología. Se ha gastado miles y miles en piezas, y él explica de una manera detallada, exquisita, cómo se hacía los copistas, el trabajo de los copistas para copiar de un manuscrito a otro. Tenía que ser la misma letra, tenía que quedar por acá, la misma letra por allá y el mismo centro. Bueno, ¿por qué decirle la exactitud? Y si había un fallito y había que, no era borrando y tapa y busca el corrector, nada de eso, había que botar el manuscrito completo y volver a empezar. Por eso eran tan cuidadosos. Así que este es uno de los rollos del Qumran. Cuando Jesús leyó una porción del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret, es muy probable que haya sido en este rollo de pergamino. Los códices surgieron después, cuando se empezaron a poner varias hojas de pergamino con unas tapas más duras. Al estilo, ya estaba al estilo del libro, ¿verdad? Cabe la probabilidad de que algunos escritos primitivos cristianos hayan sido hechos ya en códices. Ya no eran rollos, sino eran hojas cortadas y con unas tapas más duras, una por delante y la otra por atrás. En el segundo siglo, los cristianos fueron los principales difusores del códice. Por eso algunos pensaron que fueron los cristianos los que lo inventaron, pero bueno, más o menos, ellos fueron los difusores. Las cartas de Pablo fueron escritas en papiro, y dice que Colosenses costó $502, de acuerdo al precio del mundo, las hojas, las celdas, pagarle el copista y todas esas cosas. Posiblemente hoy costaría mucho más caro. Para el año 400 el rollo clásico se había abandonado casi por completo, y la mayoría de los libros se producían con hojas agrupadas en formato rectangular. Ya estaba en formato de códice. Ahora, oigan esto, sorpréndanse. En el siglo II,
el director de los talleres imperiales, Tai Tsan Lung, empezó a usar una pasta delgada sacada de la corteza de la morena de cáñamo y se llamó hoja. Surgieron en la China, increíble. En el siglo XIII, los lectores estudiosos de la Biblia tuvieron a la disposición una herramienta que facilitó la localización de los pasajes, porque Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, introdujo los capítulos con pequeñas modificaciones, igual que lo que están en la actualidad, y para eso usó la Biblia hecha por Jerónimo en el 345 al 419, y la dividió ya en capítulos para encontrar más rápido las cosas. Así que eso estamos hablando del siglo XIII. Durante los siglos la Biblia fue producida a mano. Ya en el 1440 Gutenberg inventó una cosa maravillosa, la imprenta. Y el primer libro que se editó en una imprenta, ¿cuál fue? La Biblia. La Biblia fue el proyecto de la Vulgata Latina, en este caso de la Biblia de Jerónimo. Las traducciones de la Biblia a partir del siglo XV, con el movimiento iniciado por Lutero, y recuérdense que Erasmo de Rotterdam hizo el Nuevo Testamento griego, en este caso lo tradujo, y ya empezaron la preocupación porque la Biblia llegara, que por siglos había estado en latín y el pueblo no conocía la Biblia, especialmente el pueblo católico antiguo no tuvo oportunidad, ni siquiera ya en el siglo XX. Ustedes saben que el movimiento más bien de difundir la Biblia partió del 1960 con la Biblia Nácar Colunga. Ahora, Erasmo dice que Stephanus, un erudito, estableció para el siglo XVI la forma básica del texto Receptus, que siguió con pocas enmiendas. De la misma manera, Casiodoro de Reina usó divisiones de capítulos ya con versículos en su traducción, que fue publicada en 1569 en Basilea, llamada la Biblia del Oso. Desde la segunda mitad del siglo XVI, la Biblia fue leída con la ayuda de capítulos y versículos. Después, distintos editores agregaron títulos y subtítulos, salvo por gracia, etcétera, etcétera. Algunos se opusieron a esas cosas, decían que no, que eso era una irreverencia, bla, bla, bla. Otros lo encontraron normal, que era para poder explicar mejor los pasajes. Así que lo importante no son los capítulos y los versículos, no lo puedes mirar a la hora de estudiar profundamente la Biblia. Y ahora es donde viene la preocupación de Lee. Si usted está pensando que el capítulo 2 fue escrito capítulo 2, está equivocado. Todo esto era junto. Todo era junto, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros peligros. Quiere decir que tiene que pegarlo al capítulo 1 y leerlo todo junto para que el I te lleve a Cristo. Dice aquí en el versículo 18 del capítulo 1, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solamente este siglo, sino también el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Entienden? Por eso quería traerles esto, para que ustedes comprendieran que si van a hacer un estudio profundo de la Escritura, tienen que darse cuenta de que todo es un todo. La Biblia se escribe así, un todo seguido, y que los capítulos y los versículos a veces nos ayudan a poder organizar dónde termina una cosa y dónde empieza el otro tema, pero no siempre ha sido posible dividir temas con capítulos, ni siquiera dividir temas con versículos. Así que usted tendrá que ver cómo lo entiende mejor,
También es bueno, estuve ahí, me pasé la tarde escuchando la New International Version, en este caso la nueva versión internacional en español, que tiene unas maneras de explicación de Efesios 2 muy bonitas y muy profundas. Es la Biblia que más se utiliza para estudiar profundamente el texto bíblico. Así que siguiendo en el capítulo 2 de Efesios, y Él os dio vida. Así que recuérdense que Elí viene de allá, que está hablando de las cosas que Jesús hizo. Lo sentó, sometió la iglesia, también dio vida, en los cuales anduviste en otro tiempo. Ahora tenemos que ver la palabra muerto. Dice, vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hace tiempo, no me acuerdo ni cuándo fue, que hice una explicación sobre la palabra muerte, porque la Biblia nos dice, Romanos dice que fuimos muertos en delitos de pecado. Romanos 5:12 dice que la muerte entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, por el pecado. El pecado entró por Adán y el pecado trajo la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, cuando miramos el Génesis, nos dimos cuenta que lo que pasó allí, la muerte tuvo tres connotaciones. Una connotación, primero sabiendo qué quiere decir muerte, separación, separarse. La primera muerte fue así, cuando el hombre se separó de Dios. Muerte espiritual. La segunda muerte ocurre cuando el hombre empiezan a morir sus células, y entonces ya está condenado a muerte. En este caso se separa del alma del cuerpo, el polvo vuelve al polvo como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es el tipo segundo de muerte, muerte física. Y la Biblia le llama la muerte final, en este caso la muerte eterna, es la separación del alma después de la resurrección, cuando los cuerpos y las almas se presenten delante del trono de Dios, separados eternamente en cuerpo y alma de Dios. Ya no es una cuestión de espiritual solo, no. La resurrección, la unión del alma y el cuerpo, y ahora el juicio viene sobre el hombre completo, en este caso alma y cuerpo, que es lo que es un hombre. Así que esta muerte de la cual se habla aquí es la muerte en delitos y pecados. Dice, en los cuales anduviste, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el espíritu de los hijos desobedientes. Pablo se acordaba de eso. Se acordaba de eso porque él tiene muy fresca en su memoria, en Hechos de los Apóstoles, cuando él llegó a Éfeso predicando, se recuerdan las cosas que pasaron allí, se recuerdan del alboroto que hubo allí en Éfeso cuando querían golpearlo, y se formó un barullo grandísimo por el platero llamado Demetrio, que hacía templecillos de Diana, pero cuando la gente se empezó a convertir, empezó a comprar menos templecillos de Diana, se estaba yendo abajo el negocio, y él habló, se recuerda, dice, veis que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente el peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, que le importaba 3 cominos a él, sea estimado en nada y comience a ser destruida la dignidad, la majestad de aquella que quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces empiezan a gritar, grande Diana de los Efesios. Estoy leyendo Hechos capítulo 19, versículo 27. Y se fue más barullo que aquello terminó cuando el escribano se dijo, caballeros, dejen eso, que los romanos van a venir, nos van a hacer puré. Así que Pablo se recordaba cuando ellos eran idólatras, cuando estaban lejos de Dios. Aquello fue un avivamiento. Pablo estuvo allí cantidad de tiempo, se convirtieron mucha gente, y él le escribe ahora a ellos porque él se acuerda cuando ellos estaban puestos en delitos y pecados y cómo recibieron la vida eterna. Así que, pero es muy importante el versículo 2 que dice,
conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que ahora opera o dirige a los hijos de desobediencia. He oído mucho decir, Dios está en control de todo, no te preocupes, Dios está en control. Si decir Dios está en control quiere decir que Dios no se le va a una, que Dios lo sabe todo, que Dios lo está mirando y que Dios va a tener misericordia de ti, entonces estamos 100% de acuerdo. Pero si Dios está en control, quiere decir que Dios está dirigiendo esa situación. No es así lo que la Biblia dice. El diablo es el príncipe de este mundo y dirige a los drogadictos, a los asesinos, a los ladrones. Dios no está en control de esa gente. Esa gente se han ido lejos del control de Dios. Esa gente está sin Dios y sin esperanza en el mundo, como estaban los efesios antes. Esa gente no respeta, como no respetó Israel la majestad divina y se fue a los ídolos, a la hechicería y se alejó de Dios hasta que Dios tuvo que juzgarlos y castigarlos. Y las 10 tribus, ustedes saben que desaparecieron. Así que entiéndase que aunque luzca bonito y aunque sea una actitud de humildad que usted quiere poner en alto a Dios, no le está haciendo beneficio. Si usted le dice a Dios que Él está en control de la droga que se vende en el mundo, de la gente que se lleva prisionero, que se secuestran, que se matan y todas esas cosas, y usted dice que Dios es el que dirige eso, usted le está haciendo mucho daño a Dios delante de los ojos de la gente. Hay gente que piensa que Dios lo maneja todo así, pero cuando uno va a la Biblia se da cuenta de que Dios no lo maneja. Dios le dio libertad al hombre, libre albedrío, y es por eso que el hombre se ha ido lejos de la voluntad de Dios y están haciendo cosas terribles. Dios no es culpable de eso. Así que tenga cuidado, analice mejor y explique mejor lo que va a decir. Usted quiere decir, no, Dios no está ajeno, Dios lo está mirando, Dios te va a ayudar, Dios nos va a ayudar, Dios no puede ser burlado, todo eso está bien, no estamos de acuerdo. Pero si usted dice Dios está en control, diciendo de que la señora que está llorando en la funeraria porque un hombre borracho cogió un timón y mató a sus hijos y a su esposo y le pasó por arriba junto con otros niños más, y usted dice no importa todo eso, Dios está en control de todo eso porque va a haber algún bien detrás de eso, entonces se equivocó. Entonces no está interpretando la Biblia, porque Dios, todo bien perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es de una manera así y otra no. Dios es el autor del bien, Dios es el autor del amor, de la paz, de la bendición y de la vida. Y el otro es de la muerte, de la zozobra, de la angustia, de la tristeza y de todo lo malo que existe en este mundo, porque Él es el príncipe de este mundo. Ha sido juzgado, ya está juzgado, pero todavía está suelto. Por eso se le pide a la gente que se escapen del lazo del diablo, como Pablo le dice a Timoteo, que escapen del lazo del diablo, de cualquiera de los muchos que tiene, y se pongan debajo de la majestad de las alas, como dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente, que clame a Dios para que Dios le defienda en medio de un mundo que está dirigido por el otro. Así que dice que en ese tiempo, en el 3, estoy en versículo 3, vivíamos haciendo los deseos de nuestra carne, no los deseos de Dios, no la voluntad de la carne, de los pensamientos. No era lo que Dios quería, y por eso éramos hijos de ira, de la ira de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Así que lo que dice aquí es que en ese tiempo seguíamos la corriente del mundo. Hay que tener claro eso. El mundo, Dios. Dice el Señor, no améis al mundo. No es el globo terráqueo, no es amar a las personas, no, Dios amó a las personas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Estamos hablando del pecado del mundo. No améis las cosas que el mundo ama, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, lo malo del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Y estoy leyendo textualmente lo que dice Primera de Juan, capítulo 2,
versículo 15. Palabra de Dios. No es el criterio del pastor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay una separación tácita entre Dios y este mundo de pecado. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, flesh, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Es verdad. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No hay discusión. Así que lo que está diciendo es que este mundo, siguiendo la corriente del mundo, la corriente del mundo es así, hacia abajo, como un río que va yendo para abajo. Oiga, no es tan fácil nadar contra la corriente. Se lo digo yo, que fui nadador, pero que un día nadé en un río y me di cuenta que yo no sabía nadar en río, y mucho menos que iba para abajo. Anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, te dejabas llegar por ahí para abajo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, que ahora opera y maneja a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Pablo no se queda fuera. Pablo arrastraba a la gente por su fe cristiana. ¿Qué cosa vamos a justificar del tiempo que nosotros no éramos cristianos? Cuando no éramos cristianos hacíamos lo que hacían los demás. Así que nadie tiene que avergonzarse de que un día fue mundano. Lo que se tiene que avergonzarse y después de ser cristiano es mundano. En otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira. Pero, y me encanta el pero me encanta. El pero es una conjunción adversativa. En español, que yo lo odiaba, después me he tenido que pasar mi vida entera en las letras. A mí me gustaban las ciencias, matemáticas, física, química. Pero, el pero divide una oración, o dos oraciones del mismo tipo, en situaciones adversas, una con la otra. Es blanco, pero oscuro. Es bueno, pero malo. Siempre hay una adversidad entre los lados del pero. Juanito es un muchacho, pero, ya usted sabe, pero es medio remolón. Juanita es buena muchachita, pero ya cuando te digan el pero, ya olvídate que lo que van a venir después es algo que está echando para atrás. Así que, en este caso, el pero es bueno. El pero te lleva de lo malo a lo bueno. Deseos de nuestra carne, hacíamos la voluntad de la carne, los pensamientos, éramos hijos de ira. Pero Dios se trabó en el medio de nuestra vida. Y dejamos de pájara, íbamos río abajo y de pronto nos encontramos un tronco al cual nos pudimos agarrar antes de llegar a la catarata. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Fua! Cayó en el río y nos aguantó antes de llegar a la catarata. Eso fue lo que hizo Jesús. Vino a este mundo, se vistió de carne, sufrió como un ser humano más, sufrió mucho más porque sufrió nuestros dolores, pero se trabó en el mismo centro del río de la muerte para darles vida a todos los que se agarraran de él. Y estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, agarrados a él, como un regalo, por gracia, sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Recuérdense que estábamos muertos. Estábamos muertos espiritualmente y íbamos directo al cuerpo. Pero agarrados de Cristo nos resucitó, versículo 6, y esta resurrección también es espiritual. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos sacó del muladar, nos sacó del estiércol, nos sacó de la parte de afuera de la ciudad donde se sentaban la gente que no tenían casa ni tenían nada. Nos levantó de ahí, nos bañó, nos puso ropas de príncipe y nos sentó con él en su trono. Para mostrar, ¿para qué lo hizo? Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que ya,
el tiempo se convirtió en tiempo real, la persona se convirtió en persona real, y ya Pablo parece que está hablando de una de sus experiencias. ¿Para qué? Para mostrar en el futuro, entonces ya las cosas empiezan a tomar forma histórica. Le pasó a él. Él estuvo bien lejos de Dios. Y cuando él cuenta su historia, hay algunos psicólogos que han analizado la manera en que Pablo cuenta la historia y dice que él no tiene remordimiento, fue un hombre diferente. El que cuenta aquella historia no es el mismo que hizo lo malo. Dice, yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, yo los arrastré, yo los llevé a las cárceles, cuando los mataron yo di mi voto, pero un día Cristo me cogió y me convirtió en un hijo suyo. Él no tiene remordimiento, él está agradecido de lo que pasó. Cualquier cosa, bueno, si alguno de ustedes alguna vez dejándose llevar por el mundo por el que fue criado, por el mundo en el cual vivió, hizo algo mal hecho, bueno, y se arrepintió, el Señor perdona al pecador que se arrepiente. Y Jesucristo se trabó en el camino de nuestra vida y nos salvó. Así que todo eso es para mostrar que la gracia es real, que la bondad de Dios es real, porque por gracia es un regalo, que ustedes son salvos y ha usado la fe como un instrumento, pero este regalo es un don de Dios. No es una obra que tú hiciste y que te la ganaste. No es por obra para que nadie diga, esto me lo gané yo por buena gente que soy. Porque por sus obras nadie se justificará delante de Dios. Porque aunque tengas 100 buenas, vas a tener una mala. Y por un solo pecado estás condenado. La paga del pecado, no de muchos, del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque somos ahora hechura suya. Somos creados de nuevo, resucitados, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, con otro propósito. Dios preparó algo diferente para su pueblo, preparó obras de justicia y ahora nos levantó para que viviéramos y lo hicieron. Claro, no es obligada, la salvación no es obligada, ni siquiera la vida resucitada en Cristo es igual para dos personas. Tiene que poner su voluntad. Esfuérzate en la gracia, le dijo Pablo a Timoteo. He conocido gente que son cristianos y muy poco esforzados en las cosas de Dios. Y es cuestión de su personalidad o es cuestión de la manera en que están tomando a Dios. Hay quien lo toma como una cosita y hay quien lo toma como lo más grande de su vida. El que lo toma como lo más grande de su vida, pues le dice a Dios, heme aquí, cualquier cosa que quiera, dímelo, aquí estoy. El que lo toma como una cosita porque piensa que no es tan importante, pues entonces se pasa la vida dando cabezazos y diciéndole al Señor, Señor, vamos a ver, sí, en cualquier momento lo hago, estoy luchando por eso, y nunca acaba de consagrarse. Ahora, dice el versículo 11, muy importante, por tanto acordado de que en otro tiempo, hay veces que hay que recordar, ustedes los gentiles en cuanto a la carne, porque les decían incircuncisos. ¿Quiénes le decían incircuncisos? Los que se llaman los de la circuncisión. Dividieron a la gente en los que circuncidaban, en los que no, los judíos y los que no eran judíos. En ese tiempo, ustedes estaban sin Cristo, versículo 12, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos a los pactos de la promesa, estaban sin esperanza y estaban sin Dios. 5 cosas que los efesios no tenían antes de conocer a Jesucristo. ¿Quieren que se lo repita? Estaban alejados de la ciudadanía, no tenían ciudadanía en este mundo, ajenos a los pactos de Dios, de la promesa, no tenían esperanza, no tenían Dios en el mundo. Así que sin Cristo, sin ciudadanía del cielo, ajenos a los pactos de Dios, de la promesa, no tenían esperanza y no tenían a Dios en el mundo. 5 cosas importantes que están ahí en el versículo 2. Pero, conjunción adversativa, ahora sí viene lo bueno, pero ahora, y no en aquel tiempo, ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La paz vino a nosotros que estamos en guerra con Dios, porque Cristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos, de los lejos de Dios y de los cerca de Dios, de los judíos y de los gentiles,
hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, pared que había ahí en el tabernáculo. No tengo mucho tiempo, los gentiles nada más que podían llegar hasta un lugar, de ahí los judíos sí podían llegar hasta allá adentro, pero esa desunión Cristo la quitó. Tenemos acceso al mismo trono. Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, quitó la pared intermedia, somos un pueblo, somos sus hijos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos que estaban ahí escritas, que eran ordenanzas para crear en realidad un nuevo hombre en la paz de la sangre de la cruz. Y en el 16 vuelve a repetir la cruz como reconciliadora. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a estos hombres diferentes, en este caso a los judíos y a los gentiles, en un solo cuerpo. Después va a llamarle a eso el misterio. Misterio que nadie entendía, misterio que en otro tiempo no se entendió, que no lo entendieron los rabinos, que no lo entendieron la gente importante de Israel, de que ellos no eran los únicos, sino que Dios tenía también salvación para las demás naciones, y que el Mesías no era suyo de ellos solo, sino era el Mesías prometido al mundo, a Israel y también al Israel, al judío y también al griego, al mundo. Así que esta fue una buena noticia. Vino y anunció las buenas nuevas de paz, versículo 17, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Al fin y al cabo, judíos y gentiles, todos tuvieron que unirse. Este ya no se podía salvar por la ley, este no se salvaba por los ídolos. Tuvieron que venir juntos delante de la cruz para ser salvos, porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Y así que ya no sois extranjeros, cubanos, americanos, chinos, japoneses, nicaragüenses, mexicanos, lo que sea. Ahora eres ciudadano del reino de los cielos. Yo conozco iglesias que son nada más que de un grupo étnico. Bueno, pero es que a veces es también por el lenguaje. Hay una iglesita de coreanos aquí en Miami Springs. Bueno, yo no sé, si me dicen, ¿quieres ser miembro de la iglesia o quieres predicar? No, tendrían que buscarse un intérprete. Lo cierto es que lo que no debe ser es que alguien se crea mejor que otro. Así que soy conciudadano de los santos, familia de Isaías, de los hombres de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjense, apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la piedra fundamental en quien todo el edificio, que es la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. Es la iglesia, un templo santo. No es cualquier cosa. No es un club para comer. No es un club para recoger comida y dinero o medicina. No es un club de benefactores. No es un club de amigos para hacerse cartica, yo te quiero y tú me quieres. Es un grupo llamado Iglesia de Jesucristo, salido del mundo por la sangre de Cristo regenerado, con una esperanza eterna en la gloria y con un mensaje de predicar el Evangelio a todas las naciones. Así que el edificio, así, con Cristo como ángulo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en Espíritu. Sí, porque acuérdense de que cuando creímos en Cristo y aceptamos a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo entró en nosotros, y a partir de ese momento nosotros nos convertimos en un templo. Por eso Pablo le dice a sus hijos, vosotros sois un templo de Dios. El templo de Dios sois vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo Dios habita en nuestras vidas. Y eso es importante porque dice que el templo de Dios no puede ser legado a los ídolos. Las horas más oscuras, aquellas de Manasés, cuando Manasés metió en el templo los ídolos, qué abominación. Ídolos que Ezequías había sacado de los tiempos de no tener comprensión de que Dios era santo y los ídolos estaban llenos de maldades y de cosas y de aquellos ritos satánicos, sucios, con sacrificios de animales, de personas, de niños. Y Israel hizo eso. Era el pueblo escogido de Dios, pero no tuvo la moral y el amor a su Padre Celestial con todas las cosas que le dio para obedecerle.
Algún día mirarán al que traspasaron. Por eso dice la Biblia, todo Israel será salvo, por lo menos del que esté viviendo en ese tiempo. Mi querido hermano, mi querida hermana, Efesios es un libro extraordinario. Te invito a que lo leas despacio, verso por verso. Trata de darte cuenta que el capítulo 1 y el capítulo 2 se funden en el mismo tema. Puede ser que 3, 4 también pase, que a veces el tema, el capítulo no está puesto de la manera que pueda diferir, y es que a veces el tema ni siquiera se divide, el mismo tema va siguiendo. Lo cierto es que es una epístola extraordinaria. Cuando llegues a las 6 te vas a dar cuenta. Efesios capítulo 3 para el próximo miércoles, y les invitamos a la iglesia el próximo domingo. Recuérdense que ya estamos preparando para empezar el evangelismo. El último domingo del mes de la oración. Oren mucho para que el sábado podamos encontrar personas en la feria de las calabazas que estén dispuestos a dejar la calabaza por Jesucristo, y que lo podamos ver en la iglesia el domingo. Y oremos por los otros que van a salir a predicar, a Aidita, el trabajo que va a hacer, porque ya tiene problemas de trabajo, después de la mañana. Y a cualquier otro que salga cerca de su casa, repartir el tratado, lo que sea, pero vamos a salir, vamos a tratar de unirnos y salir. Si pueden salir a representar la iglesia el sábado con nosotros, mientras más grupos grandes vean, pues mejor verán la representación de la iglesia. Y el próximo domingo les espero en el templo. Espero ya que Victoria ha salido del hospital, que Ana también, que estén mucho mejor nuestros enfermos. Sigan orando por ellos, pero sobre todo preparémonos para que en medio del evangelismo podamos adorar y servir al Señor. El próximo domingo, el domingo 31 de octubre, es una fecha importantísima también para el reino de Dios, porque el 15 de octubre de 1517 empezó la Reforma Protestante, cuando Lutero protestó en la Iglesia Católica y clavó 95 tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg, protestando de las cosas que se estaban haciendo. Así que no se lo pierdan, porque esperamos hablar algo sobre la Reforma el domingo. Que Dios les bendiga, un abrazo grande, les deseo bendiciones, que el Señor les ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por esta epístola maravillosa de Efesios. Te pido que tú seas con toda esta obra maravillosa. Ayúdanos a amarla, a amar tu palabra. Gracias por ella, y te rogamos que nos ayudes a amar las almas que tú amas, Padre. Y perdónanos las veces, Señor, que no nos ponemos al alcance de tu voluntad y estamos, Señor, dando vueltas por aquí y por allá. Ayúdanos, Señor. Bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente. Amén. Dios les bendiga, les quiero. Nos vemos.